De Lana Bekoa. Es la oración de Lana Bekoa. Vamos a recitarla juntos. Déjenme compartir. Ahora sí estoy con ustedes. Estoy compartiendo esto. La oración de Lana Bekoa tiene una ortografía curiosa. Esta se lee de derecha a izquierda. Está la letra Aleph de la A, la N de Ana, y empieza la B de Bet, pero empieza la letra Kaf, que también se lee como una J, y la letra Shed, que también se lee como una J. Entonces, esta estructura fonéticamente suena como Ana Bekoach en español. Y este es el nombre de las 42 letras. Es el nombre de Dios, bendito sea Él, de las 42 letras. Y vamos a hacerlo juntos. Déjenme ver. Empezamos en el árbol de la vida, en la sefirá de Geset, la sefirá número 1, que está en la columna del lado derecho, la columna del amor, de la misericordia. Nos conectamos con Geset, decimos Ana Bekoach, Gedulat Imneja, Tatir, Gerurá. Suena como un Cerurá, pero Gerurá. Y aquí estamos recurriendo al al poder de redención, al amor incondicional. Eliminamos la influencia negativa de la materia física de nuestras vidas. Conectamos con la realidad del árbol de la vida y recordamos las lecciones de ayer. Visualicemos las letras. Háganlo en silencio, tranquilicen sus pensamientos, interioricen el poder de estas 6 letras. Vamos a la segunda sefirá. La de Geburá, la columna de la izquierda. Kabel Reinar, Ameja, Sagveno, Taareno, Nora. Superamos nuestra naturaleza reactiva, cerramos las puertas al Satán, olvidamos todos los pensamientos limitados y limitantes. Observamos las letras. Tercer sefirá, Tiferet, en el centro. Na, Gibor, Dorchei, Yehudeja, Kebdabat, Shamrem. Conectamos con todas las formas de suspenso, rejuvenecemos nuestro cuerpo, eliminamos la muerte de todos los aspectos de nuestra vida. Cuarta, Netzach, columna de la derecha, amor, Moisés, Barhem Taharem, Rachamei Tikadeja, Tamid, Gamlem, perseverancia.
quinta sefirá de Od, Hassin Kadosh Verov Tuvcha Nahel Atetech. Vemos el panorama completo y por lo tanto tenemos entendimiento profundo y clarividencia acerca de cómo podemos conectarnos con la luz y traer luz a nosotros mismos y al mundo. Volvemos al centro. Yesod, sexta sefirá. Yahid Ge Leamha Pene Sochrei Keduchetsteja. Traemos la espiritualidad al mundo, difundiendo la sabiduría de la Kabbalah. Terminamos con Barhut, la séptima. Salimos ya del pequeño rostro y vamos al mundo de Asiá, al mundo material. Sheptenu Kabel, Ushma Sakatenu, Judea Talumot. Obtenemos el poder de la renovación y la restauración. Muy silenciosamente repetimos esta conclusión de la oración, susurrando Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Una oración muy potente, una oración para sintonizarse, una oración que les recomiendo siempre. Si tienen tiempo, escuchen la cantada, es maravillosa el Ana Bejoa Cántico, causa una afirmación espiritual muy profunda, muy generosa, muy nutritiva. Vamos a comenzar. La semana de hoy nos toca la porción de Terumá. Y aquí quisiera compartirles el tema de las porciones. A veces nos puede resultar contradictorio. Si ustedes buscan en el internet la porción de la semana de la Torá, les aparece la porción de la semana, pero a veces aparece la porción de la semana que viene o aparece la porción de la semana presente. Dentro del judaísmo se refiere la porción que vamos a leer el próximo sábado. Y dentro de la Kabbalah empezamos con la porción el domingo, leyendo lo que se leyó, lo que se leyó o se va a continuar la semana siguiente. Entonces pareciera que vamos un poquito atrasados. En nuestro caso, vamos a revisar hoy la porción de Terumá. Es una porción muy interesante porque se refiere al Éxodo, y aquí yo espero que ustedes ya tengan, y si no lo tienen, lo voy a compartir con ustedes en el chat. Se lo voy a mandar a ustedes, Loisa, para que me lo mande al chat correcto, porque ya lleva como 6 chats diferentes y ya no sé Sí, por favor. este, cuál es el correcto. Voy a hacer, enviarles
La porción de cada semana, que como les decía, no coincide exactamente con la porción del judaísmo, hay una semana de diferencia, pero de alguna manera, la comparto aquí con usted para que me haga el favor de compartirla y al mismo tiempo la voy a abrir para que veamos juntos toda la información de la porción de la semana. Hemos tomado esta práctica del judaísmo porque conviene que estemos de alguna manera sintonizados en los mismos pensamientos. Si vamos a hablar de unidad, es importante estar unidos en pensamiento. Entonces, aquí está la fecha, la semana o mes eh, en el calendario judío, ¿verdad? Parachot es el plural de parachá, que es una, y parachot son las porciones del año 5784, que es el año judío que estamos corriendo ahorita, la fecha gregoriana en este punto. Aquí es parashá, o parachot son plurales. Aquí está escrito en hebreo. Aquí está la Pei, la Rej, la Shin, la O y la Tav. Esta es Parashat. La traducción y la referencia de nuestra Biblia, esto es importante para que podamos leer la lectura de la semana. Entonces estamos empezando el lunes. La porción que toca en esta semana, estamos hablando de Terumá. El sábado se va a ver en el judaísmo la porción de Tetzaveh. Entonces, en teoría, debiéramos estar meditando en el judaísmo esta porción. Pero para nosotros va a empezar el domingo, una vez que ya se haya visto. Entonces, el día de hoy vamos a ver precisamente lo que empezó el domingo pasado, el sábado pasado, ¿verdad? El día 17 quiere decir ofrenda. Y está escrito en el Éxodo, capítulos 25 al 27, en la sección 19, donde ya cambia a otro tema. Esta ofrenda es muy importante porque es la forma en cómo se instruyó, es la forma en cómo se instruyó a Moisés que debía de hacerse la ofrenda en el tabernáculo. O sea, el tabernáculo y la tienda de adoración fue expresada desde la época de Abraham. Tiene un significado profundo. Es la materialización, es el malhut de la adoración. O sea, es la parte más elevada, es el kéter del malhut, es el lugar en donde alojamos a la parte más excelsa, a la parte más divina. Entonces, la Biblia, la Torá, nos explica en estos capítulos, y la petición hacia ustedes es que lean Éxodo 27 para que vean el contenido específico en español de lo que dice la porción de esta semana. Y como vimos la clase pasada, tiene 4 interpretaciones y vamos a empezar a verlo. En
En esta parte siempre tenemos un poquito el conflicto de la ortografía, porque recuerden que no hay vocales en hebreo. Entonces, la parashá de Terumá, ¿verdad? Y vamos a la tienda de la adoración, donde se describe con mucho detalle todo lo que debe de contener el altar, el tabernáculo, los adornos, el contenido de toda esta situación. Y dice, y le dio el Eterno a Moisés en el capítulo 25, diles a los hijos de Israel que me tomen ofrendas donadas por todo hombre, que las tome de corazón, y estas son las contribuciones que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre. Entonces, esto es, como decíamos, en la parte de Pardes, la parte exactamente literal, lo que dice la escritura, que los hombres traigan de corazón ofrendas de oro, plata y cobre. Entonces, significa terumá separarse de algo que tenía un gran valor sentimental o monetario con la finalidad de su elevación. Es el principio del otorgamiento más noble. Quiero tanto esto, que deseo su máximo bien, así que lo dejo ir en pro de su elevación. Vean esta parte que es significativa, cómo nos cuesta a veces desprendernos de cosas y de relaciones. Ya en la segunda acepción de la lectura, cuando alguien nos dice, y yo no sé la educación religiosa que ustedes tengan, pero no es nada extraño que se pida a los participantes de un culto, a los participantes de una religión, que hagan una aportación del diezmo o del 10% de su beneficio general, de lo que ganan, o como se dice en Kabbalah, el maaser, que es también una estructura muy parecida, en donde se da el 10% de aquello que recibe. Entonces, esta es una interpretación muy, muy peculiar y tiene este significado en el Pardés, en la segunda acepción del entendimiento de lectura, la dificultad emocional que tenemos de desprendernos de las cosas. Y sucede algo muy extraño cuando estamos hablando del diezmo, cuando les decimos a los compañeros: tienes que aportar el 10% de lo que ganas. Empiezan las negociaciones: oiga, pero tengo que descontarle lo que me quitan de seguro y me están descontando una casa del Infonavit, eso no cuenta. Pero mi hermana me regala 3,000 pesos al mes y ahí tengo que agarrar 300. O sea, no es un negocio. O sea, si quieres desprenderte del 10%, está bien. La enseñanza que reside en esto es que adquieras conciencia de las emociones que derivan del desprendimiento, las emociones que derivan de aquello que la divinidad te permitió ganar y obtener y tener en un 100, que devuelvas algo al templo. Y esto es lo que dice literalmente la escritura. Es decir, ¿cómo lo vas a interpretar si yo no voy a ningún templo, si yo soy de la GFU, si yo voy a casa sede y en casa sede no me piden ninguna, no me pasan en la charolita de la limosna? No se preocupen. Si ustedes tienen la voluntad de hacer una aportación de su ingreso hacia algo,
que represente una acción que fomenta la prevalencia de la divinidad, así está perfecto. En la medida en que ustedes vayan comprendiendo la profundidad de este concepto, o sea, no es, o sea, que Dios se vaya a quedar pobre porque tú no le das lo que debes de darle. Véanlo con esa tranquilidad, o sea, Dios no va a dejar de comer, Dios no va a dejar de salir de vacaciones. Dios quiere que tú seas consciente de que recibes constantemente del exterior y que tienes la capacidad de compartirlo, que tienes la capacidad de fomentar sumisión constante. Lo leíamos ahorita en Enana Becoa. Necesitamos, de alguna manera, difundir la sabiduría, pero no tiene que ser de la manera escolarizada o académica. O sea, con tu ejemplo puedes ser un excelente difusor de la sabiduría. Tenemos que ser como participantes de esta organización en donde hemos sido acogidos, la Gran Fraternidad Universal, de recoger todas las formas posibles de creencias, no para excluirlas, sino para incluirlas, para hacerla una sola. El maestro de la Ferrer nos invita a que veamos la enseñanza desde el lado místico, religioso, no visible, hasta la visión científica, la matesis, o sea, lo que es la tesis, la antítesis, la síntesis y la matesis, o sea, los cuatro elementos científicos del movimiento didáctico que retomó el maestro de la Ferrier, y ver la enseñanza desde el punto de vista científico y desde el punto de vista místico, y buscar el centro, o sea, la columna del amor, la columna del rigor, y buscar la matesis. Y ahí, en la matesis, que tú te des cuenta de que tu vida empieza a adquirir un nuevo significado. La vasija de la conciencia se va ampliando, te vas dando cuenta de más cosas, pero no con sufrimiento, sino con aceptación. Vas viendo con más naturalidad cómo ocurre, y voy a decir esto no a manera de un comercial, lo voy a decir a manera de una fórmula espiritual natural. En la medida en que tú le llevas al tabernáculo un porcentaje de tus ingresos, en esa medida la vida las finanzas empiezan a funcionar de otra manera en tu vida. Entonces, es opcional. O sea, yo sé que para algunas o algunos de ustedes lo que estoy diciendo puede ser hasta un poquito estresante. No se estresen. Esto es una opción. Pero el día que tengan la oportunidad, que no sepan qué hacer con 100 pesos que traigan en la bolsa, devuélvanlo al lugar sagrado, aquel que para ustedes sea sagrado. Y las casas sede en nuestra gran fraternidad universal no son una excepción. Ahí se promueve mucho el desarrollo espiritual. Si tú le das a la encargada, al encargado de la casa, estos 100 pesos, compra dulces para los próximos que vengan. O sea, estás fortaleciendo una misión. Y que quede muy claro, en la GFU no pedimos ni siquiera limosnas en ninguna ceremonia, en ninguna situación. Pero esta parte de la Kabbalah es importante.
condición de reconocer que todo te llega de afuera hacia ti. Entonces, reconocer que te cuesta trabajo deshacerte de ello y entregarlo al templo es verdaderamente, al templo dicho como una forma genérica, ¿no? Es decir, si eres un practicante religioso y estás comprometido con tu guía espiritual, está bien, o sea, pero si no lo tienes, y deseas hacerlo en la casa sede o en el ashram al que vas, está bien. Si no deseas hacerlo, está perfecto. Lo que dice el maestro de la Ferrier es, ejecuta la acción y observa que el resultado es verdaderamente diferente. Entonces, esta es la interpretación, la segunda interpretación de la, de la ofrenda en el templo, ¿verdad? Aferrarnos a la materia como si fuera la finalidad de nuestra vida es una tontería de la ilusión humana, ¿verdad? O sea, imagínense que ustedes pudieran materializar aquel sueño que leíamos en las caricaturas de Rico McPato, tener una alberca de oro en donde te tires a nadar. Es un absurdo, es verdaderamente absurdo. Y sin embargo, muchas veces hacemos del dinero una deidad a la que reverenciamos mañana, tarde y noche por exceso o por carencia. La Shefá fluye a través de los senderos del árbol de la vida y cuando una letra no puede circular por él libremente, entonces la cualidad de la letra no se expresa en tu vida. O sea, si llega la energía a tu vida y tú la devuelves, entonces estás abriendo todos los senderos de la energía que ha emanado de lo superior, de lo sutil, de lo elevado, y debe de fluir libremente. Entonces, si tu generación material está siendo un obstáculo, elimínalo, deshazte de él. Las ofrendas deben de ser libres. El Éxodo 25:10 dice, harán un arca de madera de acacia de 2,5 codos de largo, de 1,5 codos de ancho y de 1,5 codos de alto. La Torá da una explicación exacta de cómo deben de ser los templos y cómo deben de ser los custodios donde la materialización del ser vibrante y elevado ocurre en la tierra. El maestro de la Ferrier nos habla mucho de esta situación. Es una simbología, pero en la medida en que esta simbología es precisa, nos ofrece la oportunidad de saber que estamos estrictamente cumpliendo con la divinidad. Estamos estrictamente cumpliendo con la divinidad. Y esta es la parte mística. En la parte material, la parte científica, ¿por qué tiene que ser el arca de madera primero? ¿Y por qué tienes que ser de esas medidas? O sea, se le está dando al ser humano un común denominador. Si ustedes observan en las ceremonias cósmicas de nuestra fraternidad, el lugar donde el maestro hace la ceremonia todos los días es de madera. La madera tiene una vibración neutra y por eso el arca es requerida de madera. La acacia no es que sea un árbol místico. La acacia es un árbol muy, muy recurrente en las zonas desérticas. Nosotros le llamamos huizache, es una de las especies del huizache. Es una madera que crece con poca agua, que crece muy dura porque precisamente no está hidratada, y se consigue con alguna facilidad y se logra que el arca sea muy dura. Entonces, desde el punto de vista científico, la existencia de cosas que son comunes, elevadas a lo espiritual, le dan al arca esta condición trascendental, literalmente dicho en la Torá.
cómo lo interpretamos emocionalmente, qué seguridad nos da esa vibración neutra cuando asistimos a la oración, cuando asistimos a la ofrenda, cuando asistimos a dar de nosotros mismos hacia los demás. ¿Cuál es esa sensación de encontrarnos a un ser superior conocido en el que confiamos, en el que creemos, en el que depositamos toda nuestra confianza? Entonces, esta es la sensación emocional de este segundo comentario. Y déjenme aquí hacer un alto para hacer preguntas, pero primero una consulta con nuestra querida Eloísa, si es oportuno detener para que usted cambie la grabación o Sí, quiere por que favor. continúe. Muy bien, vamos a detener un momentito mientras contestamos preguntas, le damos oportunidad a nuestra compañera Eloísa porque tiene algunas condiciones.